Buenos días. Mi grupo está conformado por Yelexia Sanes, Ana Sabino y mi persona, Eileen Aragón. Hoy nosotras le venimos a hablar sobre el sistema feudal, que es el conjunto de instituciones por las cuales un hombre libre, el vasallo, se compromete a prestar servicios militares, económicos o de consejo a otros hombres libres de condiciones superior, como el señor, a cambio de un feudo que podría ser una parcela de tierra o dinero. Sin embargo, Karl Marx llegó a definirlo como un modelo de producción que se encontraba integrado entre el modelo esclavista de la antigüedad y el capitalismo creado en la Edad Moderna. Por ello, eran un conjunto de relaciones de producción entre el campesino y el señor, el cual era el dueño de grandes cantidades de tierra. Este se las daba a cambio de rentas anuales, además de prestar otros servicios al señor. Historia del sistema feudal. Fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media desde el siglo IX al XV. En primer lugar, el sistema feudal surge con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra, empezó a perder influencia sobre los pueblos. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y a las posteriores crisis políticas y sociales a las cuales se venían enfrentando, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que desde allí se convirtieron en los jefes sociales máximos, ya que ellos impartían, regulaban el orden y mantenían paz dentro de su estructura, impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde el castillo. Desde allí, este se convirtió o fue elegido como un nuevo símbolo del poder. Los antecedentes. El sistema feudal europeo tiene sus antecedentes en el siglo V, al caer el Imperio Romano. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y contrataran caballeros o nobles, que a su vez contrataron vasallos, villanos, etc. Se llegó incluso a contratar a jefes y tropas mercenarias de los mismos pueblos, bárbaros. La realeza, sin desaparecer, perdió todo el poder real y efectivo, y solo se conservaba una autoridad sobrenatural, remarcada por las leyendas que le atribuían carácter religioso o de intermediación entre lo divino y lo humano. Así el rey no gobierna, sino que su autoridad viene a los ojos del pueblo, de Dios, y es materializado e implementado a través de los pactos de vasallaje con los grandes señores, aunque en realidad son estos quienes eligen y deponen distancia y distintas personas. Características del feudalismo. Una de las características es el surgimiento de la relación de vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos. 2. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferenciadas entre la nobleza, el clero y el tercer estado o el estado llano. 3. La construcción de castillos amurallados. 4. Una economía basada en la agricultura y la ganadería. 5. Las guerras frecuentes por la disputa de los territorios. 6. El pago de tributos. 7. La Iglesia Católica como una gran fuente de poder. Y por último, la descentralización del poder político. Dentro de los estamentos sociales, en primera división se encuentra el grupo de los privilegiados, todos esos señores o caballeros en la que se encuentran en la cúspide, que es empezada por el rey, después del alto clero, integrado por los arzobispos, obispos y abades, y en el bajo clero formado por los curas y sacerdotes, y por último la nobleza. En este grupo de privilegiados es la forma de que los señores y los caballeros, estos últimos por su vez, podían ser señores de otros caballeros, dependiendo de su poder y de la capacidad de sus tierras. El alto clero, además de las tareas que dentro de los tres órdenes le habían sido encomendadas, la guía espiritual y sostener la doctrina moral que mantenía el feudalismo,
podían ser en vez señores y y de esta manera entregaban las partes de sus bienes para la defensa de su comunidad. Y estos privilegiados no pagaban impuestos. Por otra parte, los que no eran privilegiados eran la burguesía, los artesanos, los sirvientes y los campesinos, que se subdividían en vez de colones y aldeanos. A estos les correspondía el sometimiento a la tierra y por lo tanto a quien de ello dependería trabajarla y entregar toda la parte de estos frutos. O bien, en el caso de artesanos y burgueses, debían ser obedientes a quienes se le garantizaba la defensa de la ciudad y la entrega de bienes y dinero. En este orden de ideas mencionaremos principalmente al rey, que era el máximo gobernante político de un país. Esto va como en tipo pirámide, desde el inicio hasta abajo. Segundo, era la nobleza o los señores feudales, que estos se encargaban de defender el país de invasiones, de proteger sus vasallos, de hacer la guerra y de impartir la justicia. Eran propietarios de castillos, tenían distintos títulos según su importancia: duque, conde o marquesa. El clero, formado por monjes y sacerdotes, consagraban su vida a Dios de distintas formas. Cada monasterio tenía una propiedad que administraba como si fuera un feudo. Los obispos, los arzobispos, como eran los señores feudales de la iglesia. Los caballeros eran hombres que se encargaban de defender el feudo y su población. Luchaban a caballo y usaban varias armas, como lanzas, mansos y escudos. Como antes lo mencionaba, los que no eran privilegiados eran los campesinos o los villanos. Se ponían bajo la protección de los señores feudales, trabajando sus tierras. Pagaban al señor con la parte de su cosecha. Y los siervos, la mayor parte de la población eran siervos. Estaban obligados a trabajar como esclavos y no disfrutaban de los derechos más básicos como la comida, la vivienda, la vestimenta, entre otros.